Solo quiero orar un momento más, pues en ti no dejo de pensar. Gracias, Dios, por amarme así. El capítulo 2 habla sobre el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor dijimos que era un hombre malvado. Entonces, David Pawson, que es una de las personas que estudia, un teólogo muy reconocido, él dice que era el Hitler de este tiempo, no, de esos tiempos. Era una persona déspota, era una persona terrible. La persona más terrible que podamos imaginarnos, ese era Nabucodonosor en su tiempo. El capítulo 2 es el único dentro de los 6 primeros capítulos que está escrito de una manera simbólica. A este tipo se le llama escritura apocalíptica. ¿A qué se refiere esto? La escritura apocalíptica habla específicamente cuando hay una revelación, bueno, en todo hay revelación, pero cuando no se habla específicamente y directamente de lo que está sucediendo, sino que tiene algo que ser interpretado. Entonces, uno de los libros que tiene una escritura apocalíptica es el Apocalipsis y otro es Daniel, y tenemos otros libros también. Por ejemplo, en el Apocalipsis, poniendo el ejemplo del Apocalipsis, está dividido en partes cronológicas y partes angelicales. Eso quiere decir que hay sucesos que ocurrieron y que son descritos al principio, y luego entra una parte angelical en donde el ángel está explicando, pero esto significa esto. Y después otra vez una parte cronológica, y después llega una parte angelical en donde comienza a explicar lo que acaba como de describirse. Así está escrito el Apocalipsis. Entonces, esto nos da una señal de una escritura apocalíptica porque es muy simbólico. Lo que utiliza no es directamente caracterizando o describiendo lo que está sucediendo, sino esto significa esto, el pequeño cuerno significa esto, los 10 grandes reyes, los otros cuernos significan 10 grandes naciones. Entonces, todo esto que tiene un trasfondo, una interpretación, pero que de igual manera están escritas en la Biblia, se le llama escritura apocalíptica. ¿Ya? Entonces, de esta manera vamos a empezar. Bueno, este capítulo empieza con el sueño del rey Nabucodonosor, estamos en Daniel 2, y el rey demanda a los astrólogos, magos, encantadores y caldeos que le mostrasen su sueño. Dijimos que no vamos a decir que son los babilonios. Por ejemplo, las personas que nacieron en Bolivia son los bolivianos, ¿verdad? Personas que nacieron en Colombia, colombianos. Entonces, una persona que nace en Babilonia, no les vamos a llamar específicamente babilonios, se llaman caldeos, son los caldeos. Esa es la manera en la que reconocemos. Cada vez que ustedes abran Daniel o cuando abran otros libros de la Biblia, se van a dar cuenta que dentro de Babilonia comienza a decir el pueblo de los caldeos, y es específicamente el pueblo que vivía en Babilonia, que era de Babilonia. Entonces dice que el rey Nabucodonosor demanda a los astrólogos, magos, encantadores y caldeos que le mostrasen su sueño y la interpretación del mismo. Yo les voy a pedir que ustedes ya vengan leyendo los capítulos. Específicamente no vamos a ponernos a leer aquí. La idea es que cada uno pueda leer en su casa, por eso vamos a hablar con anticipación cuál va a ser los capítulos que vamos a tocar la próxima clase. Entonces, vamos a hablar específicamente de algunos puntos que nos van a dar pautas acerca de lo que el Señor nos está hablando en este tiempo, y también acerca de cosas específicas muy interesantes que estaban ocurriendo en este tiempo para que podamos entender la historia. ¿Ya? Bueno, este rey demanda que todos vayan e interpreten el sueño, y al ver que nadie podía hacerlo, manda a Arioc, capitán de la guardia del rey, para que matase a todos los sabios, porque nadie podía interpretar el sueño. Entonces el rey Nabucodonosor dice, quiero que vengan e interpreten mi sueño. Entonces vienen los astrólogos, vienen los encantadores, vienen todas las personas que leían todo, y le dicen, ya, cuéntanos tu sueño y nosotros te decimos qué quiere decir. Y Nabucodonosor dice, no, es que el sueño me olvidé. Tienen que decirme cuál fue mi sueño. Y a partir de eso, díganme qué significa. Y todos le decían, pero ¿cómo nos vas a decir que te olvidaste? No. Tú nos tienes que decir cuál es el sueño, y nosotros de ley te vamos a decir qué significa tu sueño. Y Nabucodonosor dice, no, me olvidé. Y la verdad, algunas personas, y estaba leyendo algunos comentarios, algunos dicen que no se olvidó Nabucodonosor, que simplemente quería probar, ya que saben tanto, tienen que decirme qué es lo que soñé. Pero otros dicen que ciertamente se olvidó. Y también, fuera cualquiera de los dos aspectos, de cualquiera de las situaciones, Dios se iba a glorificar porque Nabucodonosor no iba a hablar de su sueño, ¿verdad?
Entonces le dice a Arioc, anda y mata a todos. Y entre los sabios se encontraba Sadrach, Mesach, Abed-nego y Beltsasar, que es el nombre caldeo para Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Gracias. Entonces Daniel, al enterarse de lo que pasaba, le dice a Arioc que le diese tiempo y él mostraría el sueño y su significado al rey. Además le dice a sus compañeros que orasen para que Dios les conceda saber la interpretación del sueño. Esto es bien interesante, porque cuando Daniel se entera de esto y Arioc dice, no, a ver, juntémonos, por favor, vengan todos porque les voy a matar. Daniel se queda seco y dice, no, espérame un ratito, ¿por qué nos vas a matar? Y en ese momento Arioc le dice, porque nadie de los sabios, de los astrólogos, de los encantadores y ninguno de los caldeos ha podido interpretar el sueño del rey y ha podido darle, no sé, como nadie ha podido decir siquiera cuál era el sueño. Entonces, Daniel dice que entra en presencia del rey y le dice, yo voy a darte la interpretación del sueño, espérame un rato, espérame unos días. ¿Qué podemos ver aquí? En primer lugar, bueno, son 5 cosas que llaman mucho mi atención y que Dios me hablaba con esto. Primero porque Daniel va y le dice, yo te voy a dar la interpretación, pero Daniel no sabía si es que el Señor le iba a revelar la interpretación. Porque en nuestros tiempos yo me ponía a pensar, si es que yo hubiera sido Daniel, yo hubiera ido primero donde el Señor y le hubiera dicho, Señor, ¿me vas a dar para decirle que le voy a dar la interpretación? ¿O no me vas a dar y me quedo callado? Pero Daniel lo primero que hace es, entra en presencia del rey y dice, dame un poco más de tiempo y yo te voy a dar la interpretación. Ni siquiera pregunta al Señor primeramente, Señor, ¿me vas a dar o no me vas a dar? Entonces esto me llama la atención y habla mucho de la confianza de Daniel hacia Dios y del conocimiento que Daniel tenía sobre quién era su Dios. Porque Daniel, ¿qué pasa si es que el Señor le decía, no, Daniel, no te voy a dar la interpretación del sueño? ¿Quién moría? Porque era pena de muerte, total. Pero se paró un poco el tiempo porque Daniel dijo, no, yo voy a ir, dame un poco más de tiempo porque yo voy a interpretar. Entonces le dice, espérame un rato, voy a interpretar, pero espérame. Entonces se para un poco el tiempo, pero ¿cuál era la sentencia de todo esto? Era la muerte de todos. Entonces Daniel va y le dice, espérame, yo voy a darte la interpretación. Y dice que en ese momento va donde sus amigos, donde Azarías, Misael y Ananías, y les dice, pónganse a orar. Rápido, pónganse a orar y pidan de las misericordias del Señor para que nos dé la revelación del sueño. No fue al revés, no fue como, oye, ¿saben qué? Pónganse a orar, veamos si es que el Señor nos quiere decir. Si es que el Señor nos quiere decir, voy a ir donde el rey y le voy a decir al rey, te voy a dar la interpretación y si no, nos quedamos callados. No, fue simplemente el hecho de que voy a darte la interpretación y después va donde sus amigos y dice, ¿saben qué? Pónganse a orar ahorita porque tenemos que sacar la interpretación. De alguna manera tenemos que pedirle al Señor que nos dé la interpretación. Entonces, van y piden misericordia. Y podemos ir a Daniel 2:20, que dice que es la oración una vez que el Señor le revela en sueños a Daniel sobre la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Y Daniel ora dando gracias al Señor y es tan ferviente. Yo imagino que su oración fue tan ferviente y por las palabras que están descritas se muestra que fue tan ferviente su oración, diciendo gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque me revelaste el sueño. Y dice Daniel 2:20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces, una vez que el Señor le revela, Daniel lo alaba inmediatamente y reconoce que es de la mano del Señor. Vemos en su oración que honra específicamente al Señor y le alaba. Y como otro punto vemos que en medio de este tiempo, en medio de que Daniel va y le dice al rey, dame un poco más de tiempo,
podemos conocer, algo que a mí me ayuda mucho es poder ver a las personas y ponernos nosotros en medio de la historia y decir, ¿qué es lo que yo hubiera hecho? Específicamente yo como Karen, yo hubiera preguntado a Dios primero si me iba a decir, porque no le iba a decir específicamente al rey. Y tampoco Daniel fue y le dijo, ¿sabes qué, rey Nabucodonosor? Dame un tiempo, porque el Dios del cielo, el que revela los misterios de todo, el misterio del corazón y revela todos los misterios, va a darme a conocer la interpretación. No, Daniel no le metió a Dios. Daniel dijo, yo te voy a dar la revelación. ¿Por qué? Y me llama la atención porque al principio, si le hubiera dicho, el Dios del cielo, el que revela todos los misterios, va a dar a conocer la interpretación, ¿qué pasa si es que el Señor no daba a conocer la interpretación? ¿Quién quedaba mal? Daniel no quedaba tan mal. El Señor, pues tu Señor no te reveló, tu Señor, ¿no es cierto? Pero él, en cambio, se puso en medio y dijo, ya, yo voy a ir. Y al final, si es que no, es la muerte. Pero Daniel no estaba guardando en ningún momento su vida. Daniel no estaba buscando salvar su vida. ¿Cómo voy a salvar mi vida? No, Daniel estaba buscando glorificar a Dios. Y eso es claro aquí por todo lo que sucede. Entonces, una característica especial, una misma reacción y respuesta, la vemos en Elías. En Primera de Reyes 18:24, vemos que Elías con los profetas de Baal le dicen, a ver, pongan ustedes el sacrificio. Y una vez que ponen el sacrificio, le dicen, ahora vamos a ver quién es Dios, porque ustedes siguen dudando entre si es su Dios o mi Dios. ¿Saben qué? Hagamos una cosa, pongamos un sacrificio y el Dios que mande, el Dios que respondiera por medio de fuego, ese sea Dios. Entonces, cuando Elías habla de esto con todos los profetas de Baal y dice que las personas se latigaban pidiendo que su Dios responda y manda fuego, llega el mediodía, nunca respondió, y luego Elías hace una oración y dice, Señor, muestra que tú eres Dios y responde por medio de fuego, y le dice en pocas palabras, y respáldame, hazle saber que yo soy tu siervo. Elías no fue donde el Señor, Señor, ¿quieres mandar fuego? Señor, vas a hacer esto para que yo hable delante de estas personas? No, Elías sabía quién era su Dios. Y de igual manera, una y otra cosa que sucede simplemente es para mostrar la mano de Dios. O el mismo hecho cuando hay una parábola en donde hay un hombre ciego y los discípulos, no, y Jesús va y ora por el ciego. Y los discípulos se le acercan y le dicen, oye Señor, ¿él es ciego porque él pecó o porque sus padres pecaron? Y Jesús dice, no, ninguno de los dos, ni porque sus padres pecaron, ni porque él pecó, sino para que el nombre, el poder de Dios sea manifestado. Eso es todo. Es lo mismo con Daniel. ¿Por qué fue? ¿Por qué no nos arrodillaron? ¿Por qué pasó esto? No. ¿Para qué? ¿Para qué sucedió esto? ¿Por qué Dios permitiría que Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego murieran en medio de todo eso? ¿Por qué? No. Dios quería glorificarse. Dios nos pone en crisis para que su nombre sea glorificado, no específicamente por castigo, porque muchas veces dirían, esta persona está con enfermedad y le está pasando esto. A Job le pasó esto, sí, es que le pasó esto porque pecó, porque fue un mal hombre, y eso a veces nosotros tendemos a responder, tiende a ser nuestra respuesta cuando vemos que algo malo está pasando a alguien de la iglesia, a un hijo o una hija. Pero en la Biblia dice, no te olvides, es para que mi nombre sea glorificado, es para que yo me deje ver, es para que la gente pueda reconocer que se trata de mí. Me acuerdo una amiga que me decía, estoy buscando tanto a Dios este tiempo por dirección, pero Dios no me responde y creo que Dios no me quiere responder. Y en ese momento Dios nos habló y nos dijo, ¿qué clase de Dios crees que soy? Porque solo dependiendo del tipo de Dios que nosotros tenemos en nuestra mente, vamos a responder y pensar que Él responde. Porque es así. Si yo digo, estoy buscando a Dios, estoy en ayuno, estoy en oración, estoy buscando tanto la dirección del Señor y el Señor permanece en silencio, seguramente es porque Dios está en otra cosa o porque Dios, no sé, está pensando otra cosa. Es como, no. Dios traía una imagen a mi mente de que Él está ensanchando nuestros corazones. Y solo dice, espérate un poquito más, un poquito más, un poquito más.
espera, estoy ensanchando, solo necesito que perseveres, estoy forjando tu carácter. Y nosotros decimos, no, Dios ya no me está respondiendo. No, seguro Dios no quiere, no, ¿sabes qué? Voy a hacer otra. No, cuando Dios está tan enfocado en nuestras vidas, cuando está tan pendiente en nuestro caminar, y si nosotros entendemos de eso, vamos a proseguir y seguir presionando en Dios y diciéndole, voy a quedarme aquí hasta tener una respuesta, porque sé que eres un Dios enfocado en mi vida. Como en Juan 17 dice, la oración de Jesús, Señor, que sepan que de la misma manera en la que tú me amas, tú los amas. La misma manera, el mismo enfoque, la misma intensidad, el mismo amor, la misma certeza de que Él sabe qué es lo que estaba haciendo con Jesús, es lo mismo para cada uno de nosotros. Por eso esa oración era tan poderosa. Y si nosotros entendemos que tenemos ese Dios como Elías entendía, como Daniel entendía, de que esto es para gloria de Dios. Total, si es que esto no pasa, si es que el Señor no quiere mandar fuego, Él sabrá por qué. Si es que total, el Señor no decide cerrar la boca de los leones y que yo muera aquí, Él sabrá por qué. Y más adelante vamos a ver esto. Y es simplemente cuando Dios demora las respuestas, cuando a veces nosotros decimos, no, Dios ya no está respondiendo, Dios no está irrumpiendo, estoy buscando que Dios irrumpa en mi vida, que Dios haga algo, que Dios me muestre una señal y estoy desesperada, le estoy pidiendo sueños, estoy ayunando, estoy buscando consejo, no hay pecado en mi corazón, por lo menos no le digo, Señor, escudriña mi corazón y no hay nada malo en mi corazón, estoy a cuentas con el Señor, pero no pasa nada. No es que Dios te ha olvidado, es simplemente que Dios está diciendo, sigue, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Estoy ensanchando tu corazón porque es necesario que tu corazón esté ensanchado, porque en un tiempo vas a vivir una situación que en tu corazón necesita estar preparado. Y es esta la situación que estoy utilizando para que tu corazón pueda responder de la mejor manera después. Entonces, Dios hace que vivamos cosas que tal vez nosotros podemos pasar de un versículo a otro y el Señor ya respondió, qué rápido. O wow, ya mandó fuego. Pero no fue así. Tal vez no fue así, tal vez sí fue así. No sé, yo no estuve ahí, no sé exactamente. Pero en nuestras vidas a veces vemos una demora. Pero es Dios ensanchando nuestro corazón y diciendo, espera un poco más, espera, estoy haciendo algo grande, estoy obrando, sí estoy, pero Señor no responde. Y es como, sí, pero estoy súper enfocado, pero espérate, ya sigue como la viudita, sigue orando, sigue. Tienes que ser perseverante. Estoy forjando algo más grande, es el carácter de Jesús el que está forjando, no está forjando cualquier cosa en nuestras vidas. Entonces, está haciendo algo grande por medio de esa demora que para nosotros es como eterna. No, el Señor sí está haciendo. Y si mantenemos esta imagen en nuestra mente de que Dios está alentándonos y diciendo, sigue preguntándome, entonces vamos a seguir preguntando. Pero si entendemos un Dios de, no me importa, bueno, sí, no, es que ahorita no te voy a responder, tú sí, no vamos a seguir presionando, no lo vamos a seguir buscando. Pero en la Biblia está escrito y nosotros nos vamos a ceñir a lo que dice la Biblia, sea lo que estés sintiendo, sea lo que sea que estés pensando, sea lo que sea que está pasando en las circunstancias, nos vamos a ceñir en la Biblia. Y Juan 17 dice que de la misma manera en que el Padre amó al Hijo, el Padre nos ama. El mismo enfoque, la misma importancia, la misma intensidad, de los mismos ojos, de la misma manera. ¿Cuán interesado cree cada uno? ¿Cuán interesado creen que Dios estaba en Jesús? Más o menos. Por ahí. No. Es la misma manera con nosotros. No hay diferencia. Es tan fuerte lo que está pasando. O sea, y si nosotros entendemos esto y nos recordamos cada día, diferente va a ser nuestra alabanza, diferente va a ser nuestras oraciones, diferente va a ser todo, porque sabemos que tenemos un Dios que escucha. Y eso es bien importante. Muy bien. En el punto D, estamos en el punto D, página 1. Dice, note que Daniel le dice al rey que él mostrará la interpretación del sueño, aún sin saber si Dios se la daría. Esto muestra mucho sobre el carácter de Daniel y la manera en la que conocía quién era su Dios. Solamente un hombre cerca del corazón de Dios y en sintonía con su espíritu podía hacer lo que Nabucodonosor pedía que se hiciera. Como dice la palabra en Salmo 25, 14. En 3 diferentes versiones puse porque me parece
bueno, había versiones más lindas todavía, pero cada uno creo que revela algo muy especial. La primera dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos dará conocer su pacto. Y cuando hablamos de su pacto, no hablamos específicamente yo te voy a hacer conocer el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el pacto que yo hice con David. Cuando hablamos de su pacto, también habla del pacto que ha hecho con nosotros, con nuestras vidas, de nuestro caminar. Y dice, la comunión íntima es con los que le temen y a ellos va a hacer conocer su pacto. Dios nos quiere revelar todas las cosas. En Jeremías 9:24 dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Alégrese en esto el que se quiere de alegrar. Si hay algo que te quiere hacer sentir un poco más feliz, no por tu sabiduría, no tu valentía, no tu plata, no. En conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Eso es lo que quiere Dios. Cuando a veces preguntamos algo, no preguntes tanto al Señor porque Dios sabe, ¿no? ¿Para qué? No tienes que entender todo, mentira. Podemos entender todo. Él quiere que entendamos su corazón. Está escrito. Dice que yo soy Jehová, que hago juicio, justicia y misericordia en la tierra. Y estas cosas quiero. Él hace. No hay nada que Él quiera hacer que no haya hecho. Él tiene el plan, Él tiene la pintura. Él sabe lo que hace. Otra versión dice, el Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. El significado, no solamente te dice, este es mi pacto, te dice, esto significa. Esta es la médula de mi pacto. Otro dice, tú mi Dios te haces amigo de aquellos que te honran y les das a conocer tu pacto. Punto E, en la página 2. Dios reveló lo que había en el corazón de un hombre para que sea manifiesto que Dios es verdadero. Dios quiere dar una voz profética a su iglesia para que en tiempo de angustia o dificultad nosotros tengamos una palabra y se revelen las intenciones de los corazones. Es lo mismo. Cuando Dios nos quiere, cuando nos referimos y hablamos de una voz profética, hablamos de pronunciar aquello que Dios ya lo pronunció. No es algo que nos está dando una revelación que nadie sabe absolutamente y que ni los cielos saben. No, es algo que Él ya lo ejecutó, es algo que Él ya proclamó, pero necesita decir a alguien en la tierra para que haya un acuerdo y que alguien en la tierra lo pronuncie a la atmósfera de la tierra. Porque cuando nosotros pronunciamos cualquier palabra que nosotros sacamos, absolutamente la atmósfera cambia. Entonces, Dios quiere entrar en acuerdo con sus hijos para establecer las cosas. Ya está en su corazón. En Ezequiel dice, y busqué hombre que hiciese vallado delante de mí a favor de la tierra, pero no lo hallé. Y más adelante dice, entonces tuve que consumir la tierra y tuve que hacer. ¿Quién quería salvar a la tierra? Dios. Ya estaba en su plan. Entonces dice que sus ojos van a la tierra y busca hombre que hiciese vallado. ¿Qué quiere decir vallado? Que se ponga en medio. Que diga, Señor, 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 acuérdate de tus planes, como en Éxodo 32, en la oración de Moisés, cuando le dice, Señor, porque cuando están construyendo el becerro, esta es mi favorita del Antiguo Testamento, cuando están construyendo el becerro, Moisés estaba recibiendo las arcas las tablas del pacto, estaban construyendo el becerro y después Dios le dice, ¿sabes qué? Baja, porque ya el pueblo ya se desenfrenó. Entonces en ese momento Moisés dice, después Dios le dice, ¿sabes qué? No, pero tú tranquilo, yo haré de ti una gran nación, pero voy a bajar y los voy a consumir. Y ahí es cuando Moisés hace un vallado. Y dice, no, espérate, Señor, espérate. Señor, acuérdate de tu pacto, ¿Te acuerdas, Señor? Es que, ¿qué va a pensar la gente cuando veas que los trajiste al desierto para consumirlos? ¿Qué van a decir los filisteos si los acabas de sacar de esa tierra? Porque querías que vengan, tú dices, deja ir a mi pueblo para que me alabe. Y ahora tú los sacas, te enfureces, los enciendes y... No,
Señor, acuérdate de tu pacto. Mira, tú dijiste esto, que harías esto, que harías esto. Señor, acuérdate. Eso es construir un vallado. Lo que hizo Moisés. Y no lo hizo solo una vez, lo hizo algunas veces. Eso es construir un vallado. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer, ¿no? ¿Quién va a ser un vallado? ¿Quién va a ser un vallado? ¿Quién se va a poner en la mitad por tu amigo, por tu hermano, por tu esposo, por tu vecino? ¿Quién va a decir, Señor, acuérdate que tienes planes? Acuérdate, Señor, que eres bueno, que tu misericordia es de aquí hasta las nubes, que no nos pagas conforme a nuestros pecados. Señor, acuérdate. ¿Quién va a ser esa voz? Que simplemente le dice, es verdad, o sea, es verdad, esto es mi corazón. Ay, es verdad, gracias por entender mi corazón. Moisés tenía la vida asegurada. Dios le dijo, quédate aquí, yo haré de ti una gran nación, pero yo a ellos los voy a consumir. Moisés no tenía por qué meterse. Moisés ya tenía su vida asegurada. Ya Dios ya dijo que iba a ser una gran nación, que iba a consumir a los otros, pero Moisés decide, no. Acuérdate Dios de tu pacto. Acuérdate, Señor. Eso es hacer un vallado. Aun cuando tú ya tengas asegurada tu vida eterna, tu salvación, tu relación con Dios, puro amor con el Señor, que es tan lindo en nuestros tiempos en intimidad con Dios, aún así, hacer vallado. Eso es lo que el Señor estaba hablando. Entonces, cuando hablamos de una voz profética, es simplemente entrar en acuerdo con lo que Dios ya estableció en su corazón, con lo que Dios ya quería hacer, con lo que Dios ya quiere hacer. ¿Quién va a proclamar en la tierra? ¿Quién va a hablar aquí en la tierra lo que está ya en mi corazón para que yo pueda simplemente desatarlo? ¿Quién lo va a hacer? A nivel de cualquier cosa, si entendemos que somos sus amados, si entendemos que Él tiene ojos de paloma hacia nosotros, como en Cantar de los Cantares, una mirada que no se distrae, una mirada enfocada, una mirada que no tiene otros lados para mirar. Eso dice en la palabra, así es su mirada hacia nosotros. ¿Cuánto más? Dice, dulce es tu voz. Déjame ver tu rostro, dulce es tu voz. Dios nos ama, Dios quiere escuchar nuestra oración, porque es un Dios que nos ama tan intensamente como lo hizo, con Jesús. Entonces Dios nos quiere dar una voz profética. En medio de esta sociedad nosotros, cada uno tiene su trabajo, tiene diferentes cosas que hacer. No estamos todo el tiempo con gente que conoce y que ama al Señor y que está buscando cómo conocer más al Señor, cómo entrar en más intimidad con el Señor. No tenemos todos un círculo así. Entonces, Dios, ¿cómo se revela? Con una voz profética. Dios piensa algo acerca de una persona, nos deja saber, eso es desatado en la tierra, como lo que pasó con Nabucodonosor. Esto es lo que está pasando en tu corazón. Y esa persona arrodillándose, o tal vez no se arrodilla, pero reconoce al Señor. Wow, ciertamente hay Dios entre ustedes. Como dice en 1 Corintios 14:25, lo oculto de su corazón, o sea, de la persona, por ejemplo, en este caso con Nabucodonosor, se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, o sea, esta persona adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Dios quiere revelarse a nosotros, pero como lo vimos anteriormente en Salmos 25:14, Dios se va a revelar solamente a aquel que tenga una oración, una comunión íntima con Él. Quiere dar a conocer lo que hay en su corazón para que eso sea manifestado y esa persona reconozca, wow, ciertamente tienes una relación con Dios. Ciertamente solamente el Señor te pudo haber revelado esto. Y es lo que el Señor quiere seguir haciendo. La historia de Daniel con Nabucodonosor no terminó ahí. Cuando nosotros estemos en el cielo vamos a poder hablar con Daniel, vamos a poder hablar con Sadrach, Mesach, con Abednego, con todas estas personas. Pero Dios sigue escribiendo libros a partir de nosotros. Nosotros tenemos libro de Daniel, vamos a estudiar a Daniel. Apocalipsis, estudiamos Apocalipsis. Dios está escribiendo sobre nosotros. Dios está poniéndonos también como ejemplo y como parámetros. A veces nosotros pensamos que solamente estos van a ser nuestros parámetros, pero también nosotros vamos a ser parámetros de otros. ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué clase de parámetros vamos a ser? Vamos al punto G. Daniel era un hombre de fe, un hombre valiente y arriesgado. Cuando clama a Dios juntamente con sus compañeros, vemos cómo implora misericordia acerca de la revelación de este asunto. Daniel revela el sueño y la interpretación de este a Daniel.
En la interpretación a Daniel. H. Cuando Daniel se acerca a Nabucodonosor y declara la interpretación y el sueño, vemos cómo él se refiere a su Dios como el Dios de los cielos y revelador de misterios. Nunca intentó llevarse la gloria o mostrar a Nabucodonosor que él era especial. Nabucodonosor lo único que podía ver al frente de él era un hombre. Gracias, tú me revelaste el sueño. Tú. No, lo primero que él hizo fue declarar quién era el que le había revelado el sueño y dijo, el Dios de los cielos y el revelador de misterios. Me ha traído a mí delante de ti para que entendieras los pensamientos de tu corazón. Dios nos habla por sueños. Y esto me llama la atención porque a veces decimos, ¿será un sueño de Dios? ¿No es un sueño de Dios? ¿Es un sueño de mí? ¿Es un sueño mío? ¿Será que comí mucho? Porque a veces los sueños están disparados. Y él dice específicamente, dice, y en mí ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Dios nos da sueños que no necesariamente nos están diciendo, esta es la opción que tienes que tomar o esta, sino simplemente para que entendamos los pensamientos de nuestro corazón. A veces estamos tan conflictuados de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, para que entendamos qué es lo que está pasando en nuestro corazón, a veces Dios nos da también sueños. No todos, no solamente eso, porque hay sueños que son muy reveladores, que no es algo específicamente que yo quiero entender, simplemente es algo que Dios nos está diciendo, esta es la dirección, tienes que hacer de esta manera, ¿verdad? Pero también es para que entendamos qué está pasando en nuestro corazón. Y esto yo lo hablo porque a veces le otorgamos a Dios, por decirlo así, la culpa. Como yo soñé esto y es porque va a suceder o porque... Y a veces no. Es simplemente que te tiene tan conflictuado en el corazón que suceda esto y sueñas de esto, que tan conflictuado en el corazón que suceda algo y justamente sueñas así, pero no específicamente porque Dios te está diciendo, esta es mi voluntad, sino para que sepas, esto es lo que te turba, tráelo a mí, tráelo delante de mí, tráelo delante de mí. Porque a veces ni nosotros entendemos que nos está turbando esto en nuestro corazón. Pensamos que estamos bien, pensamos que no nos está trayendo conflicto, pero Dios nos revela y nos dice, hey, esto te está trayendo conflicto, tráelo delante de mí. Pero no son siempre directrices o direcciones de parte de Dios. No son cosas que Dios nos está diciendo, es así, punto. Prepárate, no sé cómo te vas a preparar, hijita, pero prepárate porque esto ya se viene. Así. No, no necesariamente es así. Simplemente que el Señor nos está diciendo, ya, tráelo, hablemos. ¿Quieres hablar del asunto? Ya, hablemos. Entonces, en el punto I, el sueño de Nabucodonosor fue en el año 606, 605. Es la primera deportación. Nosotros en la primera clase hablamos que hubieron 3 deportaciones, ¿verdad? 3 veces salió el pueblo judío hacia Babilonia y también Dios los retornó en 3 momentos diferentes. En la primera deportación sale Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, que Azarías, Misael, Ananías, ¿no? En nombre judío. En la primera salen, en la segunda, una persona que sale que es conocida es Ezequiel, y en la tercera deportación salen muchos judíos, pero se queda Jeremías, ¿no? Entonces estamos hablando, ahí podemos entender un poco más sobre la historia. En la primera deportación, más adelante lo vamos a ver, sale también Esther, la reina Esther. Entonces, y es bien interesante porque Dios pone a estas personas en un cargo muy alto de gobierno, tanto a Esther como Daniel, Misael, Azarías y Ananías. Y Dios hace algo que trae conflicto a toda una nación a partir de algo que sucede y los 2, bueno, los 4, los 5, la verdad, están puestos para morir de la misma manera. Pero en ambos casos, tanto Daniel con sus amigos y Esther deciden buscar al Señor y quien irrumpe en los 2 casos es el Señor, cambiando toda la historia de naciones. Y es bien interesante porque Dios los utiliza a ambos, bueno, a los 5, en lugares altos,
como voces proféticas, Dios irrumpe y se quiebra algo, ¿verdad? Que cambia el rumbo de la historia. Bueno, vamos a ver, no voy a leer todo, pero en Daniel 2, del 37 al 45, habla sobre, y está escrito aquí, sobre la interpretación que Daniel le dio al rey. Ahora, cuando nosotros estudiamos Daniel, algo que llama mucho la atención es la exactitud de los hechos ocurridos. Ahora sabemos, porque sabemos qué es lo que ocurrió y podemos decir, wow, ciertamente, esto era el pecho de bronce, esto era esto. Bueno, la interpretación del sueño mostraba que la cabeza de oro representaba a Nabucodonosor, pero que el resto del cuerpo eran desconocidos. Este sueño trae mucho conflicto a Nabucodonosor, mucho conflicto. Dice, a ver, Daniel, revélame. Y Daniel le dice, mira, tú soñaste que había una imagen grandota, esto era de oro, Daniel 2, 37 al 45, le explica todo. Y bueno, la cabeza de oro significa tu reino y le comienza a explicar todo, Daniel. La cabeza de oro, como Daniel decía, significa, hablaba de Nabucodonosor. Y luego dice, y el resto del cuerpo eran desconocidos, ya que serían imperios futuros que vendrían después de Babilonia. Entonces dice, los medos y los persas, bajo el dominio de Ciro, reemplazarían después a Babilonia. ¿Qué dice la profecía? Dice, tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti, Daniel 2, 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ahora sabemos que ese reino inferior a Babilonia era de los medos y de los persas, liderizados por Ciro. Después dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este tercer reino de bronce es lo que ahora conocemos como el imperio griego, al mando de Alejandro Magno. Y eso ya lo sabemos con la historia. Entonces, luego dice en la profecía, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces le comienza a decir, primero, ¿quién viene después de Babilonia? Dice, mira, va a venir un reino después de ti que va a ser grande, pero bueno, ya, no va a ser tan bueno como el de Babilonia. Y ahora sabemos que son los medos y los persas, liderizados por Ciro. Después dice, luego se va a levantar uno con el mismo esplendor que tuvo esto. Y luego viene el imperio griego, liderizado por Alejandro Magno. Y luego vienen los romanos, liderizados por Julio César, y otros que van a ser representantes de este reino dividido, que dice en parte hierro y en parte barro cocido, que habla de un reino dividido, la cual sería en parte fuerte y en parte débil. Y la roca, la cual representa un reino que jamás será destruido, que ha venido por mano, dice, mano no cortada. Fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Habla de la roca, nuestra roca, Jesucristo. Y dice que va a despedazar todo, va a despedazar la plata, el oro, el bronce, el hierro, pero Nabucodonosor se perdió en medio de eso, porque cuando Daniel le da esto, cuando Daniel le da esta interpretación, Nabucodonosor ciertamente reconoce que, tú tienes a Dios, pero a partir de esto, vamos a ver en el capítulo 4, bueno, no en el capítulo 3, ahorita más adelante, a partir de eso, él manda a erigir una estatua gigante donde todos se tienen que postrar.
Entonces, ¿por qué? Porque dice, wow, yo soy la cabeza. Mi sueño representa que no hay mayor esplendor que el mío. No, ¿saben qué? Hagamos una imagen. No, pero no entendió la parte de la piedra. ¿Qué dice? Dice que era una piedra no cortada con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, ¿no? Entonces, él se quedó en la parte de arriba y por eso, bueno, después vemos que quiere hacer una imagen y eso, ¿no? Ahora, es bien interesante esto, porque Julio César, que estaba al mando del Imperio Romano en este tiempo, que es justamente el último que dice es un reino dividido, Julio César en este tiempo se declara dictador vitalicio o presidente vitalicio. Un presidente vitalicio es aquel que se declara, que dice todas las normas y todas las reglas las voy a votar, voy a eliminar los límites de mi mandato y me declaro dictador. En ese tiempo no era tan terrible que se declare una persona dictadora y que elimine todo lo que le regía, todo lo que ponía límites a su mandato, porque duraba 6 meses máximo. Pero cuando él hace esto, las personas que estaban en la corte, las personas se me fue el nombre, las personas del Senado, conspiran contra él y lo matan, porque se enojaron. ¿Y cómo se va a declarar? No, no, y matan a Julio César. Él es el que estaba al frente de este imperio romano, entonces lo matan. Y luego, bueno, ya había nacido su hijo se llamaba Octavio, y él, al ver todo lo que hicieron con su padre, manda a matar a todos los que mataron a su padre, a todos los del Senado. Mata y él llega a ser, Octavio, llega a ser el emperador de Roma. Y esto es parte de la historia. Y luego pasa un poco más de tiempo y se levanta otro señor que se llama Diocleciano. Antes de Diocleciano, toda la parte política y la parte cultural estaba absolutamente estable. Todo estaba perfecto. Pero Diocleciano, al ver que todo ya estaba bien y que estaba todo esplendoroso, él decide, como él subió al mando, él decide dividir a Roma para poder gobernarla mejor. Entonces la divide de diferentes lugares, diferentes partes para poder tener mejor control, y en ese momento es cuando el Imperio Romano decae y nunca pudo volver a reunificarse. Entonces, miren cómo habla específicamente. Daniel hablaba de esto y Daniel no tenía ni idea, pero ahora nosotros, estudiando un poco de la historia, sabemos a qué se refiere como en parte hierro, barro cocido. Y entendemos también cuál es ese reino que va a venir, no con mano cortada. O sea, no es que alguien lo cortó, no es que alguien sacó esa piedrita, no. Dice, no con mano, fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó hierro, barro, oro, bronce, todo. Y es un reino que va a permanecer para siempre. Y ese es el reino de Jesucristo. Y eso lo estaba declarando Daniel. Y ahora nosotros, bendito Dios, sabemos a qué se refiere. Si en ese tiempo, antes de Cristo, era tan glorioso el conocer al Señor, el tener una relación, ¿cuánto más nosotros que conocemos ya la cruz, que sabemos lo que esperamos, que sabemos quién es la roca, que todo esto ya cada vez está más desplegado, porque cada vez estamos más cerca de la generación, del tiempo de que el Señor llegue, ¿verdad? Bueno, ahora vamos al capítulo 3. Capítulo 3, página 3.2. En este capítulo vemos cómo el rey Nabucodonosor hizo una estatua cuya estatura era de 23 metros con 43 centímetros de alto, esos son 90 pies, y 2.74 metros de ancho. Dice que Babilonia era una planicie. Entonces, desde cualquier lugar de donde ibas a notar la imagen. 27 metros. Era tan alta la imagen que el rey Nabucodonosor mandó hacer para que todos se postraran al sonar del salterio, al sonar del tambor, de la flauta, al sonar de todo instrumento musical. Todos tenían que postrarse delante de esa imagen. Vemos cómo una vez más estos hombres no negocian ni transan con la cultura, ninguna de sus convicciones, aun cuando esto significaba perder sus vidas. Podemos ver cómo ocurre esto una y otra vez. Dios preservó a sus hijos. Lo mismo vemos en el libro de Esther, cómo el Señor preservó a los judíos, tanto a Ananías, Azarías, Misael, Daniel y Esther.
Estaban decididos a morir antes que a comprometer su fe en Dios. Esther junto a estos muchachos vivieron el mismo exilio durante la misma época. Ambos fueron puestos en rangos de autoridad en donde Dios los usó de gran manera y de gran influencia. Ellos buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les fue añadido. Ellos tenían que ponerse a decidir qué reino adorar, ¿no? Y ellos decidieron el reino de Dios, no el reino de su autoridad o de cualquier otro. En esta época estos muchachos ya no eran adolescentes. Cuando fue el exilio, eran adolescentes, ¿no? Eran jovencitos. Pero ahora ya con estos tiempos de autoridad, ¿no? Ahora viene, esto ya sabemos, que mandan a calentar el horno 7 veces más, ¿verdad? Y aún las personas que los metieron, ellos fueron quemados, ellos murieron, pero no los que entraron. Y cuando estaban los 3 adentro, vio Nabucodonosor uno con semejanza de hombre, que era Dios, ¿no? Como Dios, y era Jesús. Entonces, muchas personas se preguntan, ¿y Daniel dónde estaba? Porque el horno de fuego era con Sadrach, Mesach y Abednego, no es con Daniel dónde estaba. Daniel estaba en otra ciudad porque había sido puesto en otra, o sea, su autoridad estaba en un rango de autoridad mucho más alto, porque él había tenido el discernimiento del sueño. Entonces, no es que se escondió, no, simplemente se cree, porque no está registrado aquí, que estaba en otra ciudad. Por eso no es que hubo problema con él, porque definitivamente sabemos que él tampoco se hubiera postrado delante de la imagen, ¿verdad? Ahora, algo que es bien interesante aquí es que Dios está llamando a que nosotros nos levantemos con un testimonio. En Apocalipsis 12, 11 al 17 dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y menospreciarán sus vidas hasta la muerte. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra ellos, los santos, habla de nosotros, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No tenemos que menospreciar nuestro testimonio. Está escrito que nosotros vamos a vencer por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Nuestro testimonio es una de las cosas más fuertes que tenemos, porque yo no puedo ir delante de cualquier persona, digamos, de un hijo de Dios y decirle, no, no es verdad lo que me dices. Y nadie le puede refutar. Es su experiencia, es su vida, es lo que él vivió, lo que él sintió, todo lo que pasó. Nadie puede refutar tu testimonio, nadie puede refutar nuestro testimonio. Y aún menos cuando sabemos que eso está impregnado en nuestras vidas y que eso nos hace, wow, Dios me respondió, voy a seguir clamando. Wow, Dios es cercano, entonces voy a creer esto, porque es lo que rige, es lo que rige incluso nuestra anatomía para seguir creyendo. Entonces, nuestro testimonio es algo por lo que vamos a vencer. La palabra de nuestro testimonio. No es del testimonio de cualquiera, sí, yo voy a contar el testimonio de mi amiguito y por eso la gente igual va a ser salva. Sí, también, pero qué poderosa nuestro testimonio. Dice que vamos a vencer por el poder de la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Y eso es lo que pasó con ellos. Dice que no menospreciaron la palabra de su testimonio. Entonces vemos cómo Sadrach, Mesach y Abednego se resistieron a postrarse delante de la imagen del rey. Por su testimonio, por sus palabras, sabemos cuánto confiaban en Dios y en el plan, a pesar de que Él no decidiera salvarlos. Y esta parte es tan impresionante en la Biblia, es tan impresionante en Daniel 3, 17 al 18, donde dice, sepas tú, oh rey, que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, Él nos librará. Y si no, no serviremos a tu Dios igual. Ellos no estaban pensando, no, Dios nos va a salvar, tiene que salvarnos, absolutamente. Dios no, si no nos salva, no sé, no, ellos ya sabían en su mente. Y si no nos salva, igual, Él sigue teniendo la historia en sus manos. Aún si no nos salvara, igual ni siquiera nos vamos a postrar delante de tu imagen. Dice, y si no, y si no, y si no, por lo que estoy orando, esto tiene que pasar. Y si no, y si no, aún vamos a seguir postrándonos delante de Dios. Aún vamos a seguir adorando. Cuando nosotros estamos, digamos, en tiempo de alabanza, cuando está empezando el culto,
A veces cosas que pasan en nuestro corazón, que solamente Dios y nosotros podemos entender la intensidad y el dolor que nos genera. A veces, qué difícil es levantar las manos. Qué difícil que es levantar las manos. Pero qué importante es decidir hacerlo. Porque en nuestro corazón está ese, ¿y si no? ¿Y si no sale eso, Señor? Igualito voy a adorarte. Igualito voy a postrarme. Igualito voy a servirte. Igual voy a servirte. No estamos en Dios porque estamos detrás de la bendición. ¿Solo nos importa tu bendición, Dios? No. ¿Y si Dios no decide darnos ahora? ¿Y si Dios no decide pintar nuestro paisaje de colores pasteles y prefiere pintarlo de colores más vivos, digamos? Si Dios decide revelarse de una manera diferente, muy diferente, si Dios no concede el deseo de mi corazón, y si no, ¿qué voy a hacer? Porque creo que cuando hay este y si no, ahí es cuando, wow, nuestra alabanza es qué poderosa. Qué poderosa. Sale otro tipo de alabanza, otra cosa. Porque no lo estamos adorando por lo que me das, por lo que tienes, no, por quién eres. En Apocalipsis dice que los santos serán entregados al anticristo y los vencerá. Uy, yo cuando leí la primera vez que leí eso, a mí me dolió, porque no, seguro está mal la traducción. Dios, o sea, no nos puede vencer, no, el anticristo no nos puede vencer, no, ¿qué quiere decir que no quiere vencer? Pero ¿qué quiere? O sea, terrenalmente, sí, vamos a morir. ¿Y si no? ¿Qué pasa con ese y si no? Si es, nos puede salvar del horno de fuego. ¿Y si no? Igual voy a hacer lo mismo. ¿Cuán más fuerte vamos a ir con Dios y si no? Si hay ese no. ¿Mm? Y es lindo saber esto porque podemos ponernos delante del Señor y decir, Señor, escudriña mi corazón para ver cómo es mi adoración con este y si no. Sepas, oh tú, gran rey, que nosotros, que nuestro Dios nos puede salvar. Y si no, de igual manera, nosotros no nos vamos a postrar. Y estaban hablando de la muerte. Esto iba a ser pagado por muerte. Ellos iban a morir. Pero ellos no estimaron sus vidas, ¿no? Punto G. A través de esta historia podemos ver una sombra de lo que pasará en los últimos días con la iglesia y el anticristo. Apocalipsis 13, 15 al 17 dice que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El Señor quiere prepararnos y enseñarnos que debemos confiar en su plan. Él es el que mira toda la pintura y tiene el control desde el final hasta el principio. Ese es nuestro Señor. En su palabra dice que Él hace todo cuanto quiere en el ejército del cielo y de la tierra. Todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135, 6. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Salmo 115, 3. Amén. Amén. Vengo a adorarte, mi Señor, quiero agradecerte. Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte.